Pues le damos la más cordial bienvenida al doctor Olivier Barbier, quien es investigador del CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional y tiene a su cargo un equipo de investigación y de investigadores muy talentosos que han trabajado en factores de riesgo ambientales, siempre orientado hacia el aspecto sindémico de la nefropatía, y entre sus principales áreas de investigación tiene la identificación de los biomarcadores de daño renal temprano y los factores ambientales de riesgo para el desarrollo de una enfermedad renal en mexicanos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros y tener con nosotros esta plática para comprender la enfermedad renal crónica y cómo podemos participar en la salud de los riñones. Muchas gracias por la invitación, más bien. Gracias a ti, doctor. Antes de iniciar, doctor, quisiera platicar con usted y recordarnos un poco, que nos comente dónde están los riñones, cuáles son sus funciones y cuáles son sus principales estructuras. Tengo claro que son muchísimas y pues para eso hay libros completos, pero para esta sección, si usted nos podía platicar de las más importantes. Ok, entonces los riñones sí son órganos fantásticos, muy complejos, como lo acabas de decir. Básicamente son órganos pares, entonces tenemos dos riñones que están en la parte baja del tórax, en la parte atrás, y esos órganos están encargados de limpiar, depurar nuestro organismo de todo lo que es finalmente los desechos de las funciones del organismo, es decir, cuando nuestras células producen moléculas que ya no son útiles, pues esas células van a desechar esas moléculas en el torrente sanguíneo y los riñones filtran la sangre, depuran esas sustancias y esas sustancias van a terminar componiendo lo que es la orina. Y finalmente, pues nuestro organismo desecha esa orina. Por otro lado, pues como así filtran la sangre, los riñones tienen esa capacidad de recuperar o reciclar todas las sustancias importantes y útiles para nuestro organismo, pequeñas proteínas, nutrientes, glucosa, por ejemplo, y finalmente, sí, como les dije, reciclar esas sustancias. Okay. Esa es una de las funciones principales. También tienen funciones endocrinas. Los riñones van a sintetizar y secretar algunas hormonas que son muy importantes en la regulación de la presión arterial, por ejemplo. Van a permitir también la regulación del pH, de la acidificación de nuestro organismo, manteniendo lo que se llama la homeostasis, que es esa composición constante que es necesaria para que la vida sea presente. Entonces, tienen ese papel muy importante. Estas son las funciones, doctor, y justo estas funciones las realiza ¿con qué estructuras? Entonces, los riñones están compuestos, las unidades funcionales se llaman nefronas, okay. Una F, nefronas, y esas nefronas son pequeñas estructuras donde va a haber una parte que es filtradora, que se llama el glomérulo, donde llega la sangre y como un filtro de café, un poco más complejo, por supuesto, se va a filtrar la sangre, las sustancias pequeñas van a filtrarse, lo demás va a regresar al torrente sanguíneo, y lo que se filtró va a pasar por toda una serie tubular, de un sistema tubular que se llaman túbulos proximales, ADN, túbulos distales, que son las partes a lo largo de las cuales se hacen mecanismos de reabsorción de las sustancias esenciales y también de secreción de otros productos. Entonces, las nefronas tenemos en promedio 1 millón de nefronas en cada riñón, entonces es una multitud, y esas nefronas son las que con el tiempo pues van perdiendo un poco de su funcionalidad. Eso creo que lo vamos a platicar un poquito más tarde. Así es, así es. Oiga, doctor, adelantándome un poquito y disfrutando de esta charla con un café con el experto, estas nefronas, si se dañan, son como las neuronas, ¿se pueden volver a restablecer sus funciones? Justamente ahí es todo lo complejo. Como todo en la vida es un equilibrio. Entonces, cuando hay un pequeño daño, las células que componen esas nefronas, tanto el glomérulo como los túbulos, tienen capacidad de regenerarse y reparar un poquito el daño. El problema es cuando el daño es constante
pues la capacidad de reparación disminuye y por lo cual se va perdiendo la funcionalidad, se va perdiendo la estructura y poco a poco pues se empiezan a perder esas nefronas. Entonces de 2 millones de nefronas vamos pasando a muchísimo menos hasta que a un cierto punto pues ya no pueden realizar la función de filtración y de regulación. O sea, una nefrona es aguantadora, hablando en lenguaje sencillo, hasta que ya no puede más y le cede su trabajo a otro grupo de nefronas que hagan sus funciones. Y ya no se recupera esta nefrona dañada. De hecho, cuando algunas nefronas empiezan a degenerarse, las demás nefronas tienen esa capacidad de compensación, es decir, ya que estamos en un lenguaje un poco más coloquial, es decir, tenemos a 2 nefronas trabajando y finalmente si una ya no puede hacer la chamba, la segunda va a empezar a incrementar su capacidad de trabajo para poder realizar, si no totalmente la chamba de 2, compensar una parte de la pérdida de capacidad de la otra nefrona. Eso lo puede hacer un cierto tiempo. Si no hay recuperación de la función por parte de la primera nefrona, entonces ya vamos a tener un problema. Esa nefrona restante se va a cansar y se va a degenerar también. Fíjate, doctor, estamos hablando de millones de nefronas. Oyéndote reflexiono sobre que es muy valioso esta respuesta biológica del cuerpo para enfrentar la enfermedad, porque unas están sacando la chamba del otro, pero eso es muy peligroso para el individuo, porque el individuo no se da cuenta de que se están dañando ya alguna de sus nefronas y sigue compensando el cuerpo trabajando por mantenerse saludable cuando ya tiene cierto daño renal. Creo que de eso vamos a hablar más adelante, de los estadios de la posible enfermedad renal, en sus estadios donde el paciente no se da cuenta y donde ya es irremediable.